Oramos al Señor y bueno, Dios bendiga, estamos ya grabando, ¿sí? Dios bendiga a los hermanos de las redes que nos acompañan, todos los alumnos han hecho alguna pregunta, siempre están mandando saludos, preguntas, inquietudes y bueno, hay alguna pregunta que va a estar contestando Pablo porque le corresponde a Pablo por la materia que él tiene, que se trata de la pregunta sobre obreros, sobre ministerio, así que se la voy a dejar a Pablo. Vamos a orar a Dios y estamos comenzando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde, nos hemos reunido aquí en tu casa para estar desarrollando nuevamente esta clase de la escuela bíblica. Te pedimos, Señor, que tomes control a través del Espíritu Santo, guiando todo lo que vamos a estar considerando de la palabra. Señor, tu palabra es espíritu y es vida, es la espada de doble filo que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vivifica tu palabra en esta noche, Señor, y bendice todos los hermanos que nos acompañan en esta escuela bíblica, Señor, a través de cada semana que nos reunimos en tu nombre. Ahora me dispongo para comenzar la clase. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Reciba su asiento. Dios le bendiga. Muchos hermanos están acompañándonos a través de los videos, a través del canal de YouTube, Sergio Hebel, y las páginas de Facebook donde se suben los videos en vivo todos los días lunes 19 horas, ¿no? Tanto la clase que está a mi cargo como la clase que está a cargo del pastor Pablo. Mando un saludo, había una hermana de Perú que está siguiendo los estudios bíblicos con otros hermanos más, así que un abrazo para los hermanos peruanos. Y bueno, tenemos también en Bolivia una cantidad de familias que también ven los estudios. Tenemos en muchos lugares, ¿no? Nos acompañan las clases, aún no como alumnos regulares, pero sí como oyentes. Así que Dios le bendiga. Estamos en ética cristiana, ¿no es cierto? Hemos estado ya recorriendo las clases pasadas, todos los principios de la ética paulina. Luego vimos el concepto del mal, también a través de Pablo, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver el concepto del bien, en donde pasamos del terreno de los vicios al de las virtudes, ¿no? Hemos visto ya en el concepto del mal que los pecados sexuales, los pecados que tienen que ver con la moral, con lo social, con los excesos, los pecados de la lengua, el egoísmo y los pecados antisociales, ¿no? Creo que lo vimos esto, si no me equivoco. Estamos en la clase número 18. Lo vimos todo esto, ¿no? La clase pasada, bien. Lo que estuvimos viendo en los pecados antisociales, que es lo último, la ira, el mal genio, el excesivo celo que lleva a contienda, la enemistad, el engaño. Esos son pecados antisociales porque afectan a otras personas, ¿no? Luego en el concepto del bien, vuelvo a decir, pasando de los pecados a las virtudes, como fruto del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, que se halla en una correcta relación con Dios y con el prójimo, podemos considerar como virtudes llamadas teologales la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Virtudes, yo puse en la clase pasada, teologales. Teologales porque tiene que ver con Dios, quiere decir, ¿no? Teología es el estudio acerca de Dios, así que la palabra teologales quiere decir acerca de Dios. Acerca de Dios, por eso dice fruto del Espíritu, no fruto nuestro, sino fruto del Espíritu en nosotros. Vuelvo a decir, un árbol bueno produce naturalmente los frutos, no tiene que trabajar, no tiene que
esforzarse para que aparezcan los frutos. Si es un árbol naturalmente bueno, en su naturaleza está la esencia para que cuando tiene el tratamiento adecuado, el sol, el riego, ¿no es cierto?, la temporada adecuada, produce fruto. Por eso los frutos del Espíritu Santo en nosotros está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y bueno, entre los primeros que aparece el amor, son los tres primeros: amor, gozo y paz. Son los tres primeros frutos que aparece cuando la persona se convierte, ¿no? El amor de Dios, hablamos ya en clases pasadas, el amor ágape, se derrama en nuestro corazón y podemos amar y considerar al prójimo, ¿no? Porque el amor de Dios se derramó en nuestro corazón. Luego está la paz y el gozo, ya lo expliqué, no tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con la alegría es otra cosa. El gozo es una sensación de confianza en Dios, aún estando en circunstancias difíciles, ¿no? Yo contaba o daba como ejemplo Pablo y Silas, lo habían azotado, lo habían metido a la cárcel. Los cristianos que caían en la cárcel tenían asegurada una condena de muerte. Y sé que Herodes pensaba a matarlo, luego Dios milagrosamente los va a liberar, pero ya había matado a uno de los primeros pastores de la iglesia, que era Jacobo, había encarcelado a Pedro, ahora estaba Pablo y Silas encarcelados por predicar el Evangelio. Sin embargo, habiendo recibido esa tortura, ese castigo corporal, y estando con los pies en el cepo, en la cárcel de más adentro, esa era la cárcel para máxima seguridad, una cárcel sin ventilación, sin luz natural, húmeda, llena de ratas, bueno, era para que murieran. Y sin embargo ellos cantaban y alababan a Dios y oraban a medianoche y todos los demás presos le oían. No, eso se puede suceder únicamente cuando está el fruto del gozo del Espíritu Santo. No se puede alabar a Dios en una situación de dolor, una situación de condena, una situación de abandono. No se puede cantar. Nadie canta en la cama de un hospital. Pero yo estuve internado, tuve 3 meses en terapia intensiva, con una operación a corazón abierto, los hermanos saben, 2 bypass, y había muchos cristianos y algunos pastores en la sala donde yo estaba. Y había algunos pastores predicando, otros cantaban a la noche cuando se apagaban las luces, ¿no? De diferentes congregaciones que estaban por la misma causa, problemas de infarto, problemas de las arterias tapadas, en fin. Entonces yo escribí un libro en los 3 meses que estuve en terapia, está allá atrás, el libro de tapa verde, ese lo escribí estando en el hospital, en terapia. Entonces, esto no sucede en el mundo, porque en el mundo tenemos alegría cuando las cosas van bien, y estamos decaídos y estamos tristes cuando las cosas van mal. En los caminos del Señor no depende de cómo nos vaya, no depende de lo que tengamos, no depende del clima, depende de Dios. Por eso es fruto del Espíritu Santo. Lo mismo que la paz, ¿no? Es una paz interior, una tranquilidad interior al tener una conciencia limpia. Entonces podemos dormir tranquilamente, no perdemos el sueño, hay paz en el corazón aunque todo alrededor esté revolucionado, aunque tengamos conflictos familiares, aunque las cosas no anden bien económicamente, tenemos tranquilidad interior y eso, vuelvo a decir, no es nuestro, es obra del Espíritu Santo en nosotros si estamos bien en nuestra relación con Dios, ¿no? Cuando la relación con Dios se quiebra, estos frutos empiezan a marchitarse o apagarse, ¿no?
Todo hijo de Dios manifiesta el amor y la fe, que no es solo un atributo de Dios, sino una virtud de todo hijo de Dios. La esperanza como el amor es fruto del Espíritu Santo, la paz es otro atributo de Dios. Recuérdese que Jesús se presenta como el príncipe de paz, ¿no? Y Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, ¿no? La paz del mundo se puede conseguir con plata, se puede conseguir con alcohol, con alguna sustancia, ¿no? Pero es una paz que se fuma cuando se van los efectos o cuando se va el dinero, ¿no? Se fuma esa paz. La paz de Dios no se fuma, ¿no? En las circunstancias difíciles. Podemos estar encarcelados, podemos estar en terapia intensiva y tener gozo y paz en el corazón, ¿no? Tranquilidad quiere decir. El creyente no se desespera, no se angustia como cuando estábamos en el mundo, ¿no? Otra virtud que recomienda es la perseverancia o la paciencia. Pablo lo nombra 16 veces en sus cartas y demuestra también por medio de la perseverancia, la compasión, el perdón y la humildad. La compasión la nombra 3 veces y la paciencia, cuando dice soportaos unos a otros, lo nombra también 3 veces, ¿no? Cosa que el cristiano debe pensar, lo encontramos en Filipenses 4:8. Hemos dicho ya anteriormente que la mente desocupada es taller de Satanás, ¿no? Entonces no tenemos que tener la mente desocupada. Por eso el creyente no practica el yoga ni ninguna de las culturas hinduistas o budistas. Esas culturas, incluso el yoga, que algunos lo publicitan como meditación o ejercicio. Hay médicos que le mandan cuando tiene problemas de columna, de cervical, de la espalda, le mandan a practicar yoga. No hay médicos que le mandan, porque ellos creen que solamente es un ejercicio de posiciones, de meditación. Pero el yoga en su origen se tiene que dejar la mente en blanco. La meditación del hinduismo o del budismo también es dejar la mente en blanco, ¿no? No pensar en nada, ¿no? Blanquear la mente y a veces repetir un mantra. Es una frase, una letra, una palabra que repite en su mente varias veces. Bueno, esto es muy peligroso porque abre la puerta a entidades espirituales, abre la puerta a espíritus malignos, ¿no? La mente en blanco, en esa meditación de dejar la mente vacía, es muy, muy peligroso. Nunca tenemos que tener la mente vacía, tenemos que ocuparla, y la Biblia habla de esto en Filipenses 4:8, donde dice la palabra del Señor de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿No? Acá nos está instruyendo a pensar, ¿no? A ocupar, a llenar la mente con pensamientos virtuosos, ¿no? En lo puro, lo honesto, lo amable, lo pacífico. Porque, vuelvo a decir, si en la mente alimentamos rencores, celos, envidia, resentimiento, ¿no? Eso, hoy la ciencia está, ¿no es cierto?, de acuerdo que muchas veces el estado emocional de la persona afecta todo su organismo. Hay cánceres, tumores, ¿no es cierto?, ACV, infartos que se producen por la situación emocional, no por el organismo, no porque el cuerpo falló, sino porque la mente se enferma, y cuando la mente se enferma se contamina el estado emocional y se descalabran las defensas que tenemos naturales del cuerpo. El cuerpo tiene defensas naturales para combatir bacterias, virus,
¿no es cierto?, cualquier organismo de infección que entre en nuestro cuerpo, el cuerpo mismo lo combate. Tal es así que todas las vacunas que recibimos lo único que hacen es fortalecer las defensas, ¿no? Las vacunas van a fortalecer las defensas para que las mismas defensas creen anticuerpos y no nos agarre parálisis, no nos agarre gripe, no nos agarre COVID, ¿no? Aumenta las defensas, eso hacen las vacunas. Pero no es que sea un medicamento milagroso que combata los virus que entraron al cuerpo o combatan las bacterias. No, lo que hace, aumenta la defensa del organismo para que el organismo se defienda contra el COVID, contra la varicela, todas las plagas que hay varias vacunas, ¿no es cierto? La gripe, la neumonía, ¿no? Aumentan la defensa. Entonces, vuelvo a decir, cuando estamos bien emocionalmente o espiritualmente, nuestro cuerpo también está bien, ¿no? Tiene defensa, se autorrepara, los órganos se autorreparan, pero cuando estamos mal emocionalmente, por eso la mente es muy importante ocuparla con la palabra, con cosas positivas, con cosas virtuosas, cuando vienen, porque vienen. Alguien me consultaba estos días sobre, dice, tengo malos pensamientos, yo soy cristiana de nacimiento, pero dice, me vienen los malos pensamientos. Digo, esto no lo puedes evitar. Aún los pastores, aún los siervos de Dios son asaltados por malos pensamientos. Pero ¿qué hacemos? Los rechazamos, los sacamos de la cabeza, los resistimos, los ahuyentamos. Esta figura está cuando Abraham puso el sacrificio arriba del altar y las aves de rapiña bajaban a comerse el sacrificio, porque era carne de oveja, carne de ave que había ofrendado para Dios, y eso atrae las aves de rapiña, trae los gavilanes, trae los buitres, los cuervos. Todas las aves de rapiña venían, pero dice que Abraham con un palo, con una rama, los ahuyentaba. Así hasta que el sueño le venció, ¿no? Pero estuvo todo el día ahuyentando, para que no tocaran la ofrenda que él había puesto en el altar. Y lo mismo es en la mente, tenemos que ahuyentar, porque si alimentamos esos malos pensamientos, eso nos lleva al pecado, ¿no? Esto lo dice el libro de Santiago, con una claridad maravillosa acerca del pecado. Santiago, el primer capítulo, dice así: y dice en el verso 13, capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y cebado, ¿no? En sus propias pasiones. Todos tenemos pasiones. Dice que incluso Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente y Dios cerró los cielos 3 años y medio que no hubo lluvia, lo dice también Santiago. Pasiones tenemos todo. Concupiscencia, dice acá la Biblia. Pero dice que cuando somos tentados, no es que nos tienta Dios, sino que en nuestras propias pasiones somos atraídos. Porque el diablo sabe la debilidad de cada uno. Entonces, siempre va a abordarte en la parte débil, no te va a abordar en la parte fuerte. Hay gente que no les afecta el dinero, no tienen ambición, ¿no? Se conforman con lo que Dios le da, lo que tiene. Entonces, la gente que no tiene esa ambición por el dinero nunca va a ser tentado por el dinero. Nunca va a meter la mano en lo ajeno, nunca va a fraguar una cuenta para quedarse con un vuelto, porque no es su debilidad el dinero, ¿no? Entonces esa área no le va nunca a tentar. Pero
hay otros que no son tentados en la sexualidad, en la naturaleza, en su naturaleza. No son tentados por el sexo opuesto, ¿no? Son personas pasivas, no son, ¿no es cierto?, sanguíneas. A veces el carácter sanguíneo, ¿no es cierto?, desde chiquitito, se puede ver en los animales y se puede ver en las criaturas, ¿no? Un animal sanguíneo y un animal pasivo. El animal sanguíneo, chiquitito, cachorrito, y agarra la pata a la silla, agarra la pata al sofá, usted está parado y viene y le agarra su pata y se sacude, ¿no? Son perritos que a veces es insoportable, hay que castrarlo o volarlo porque a veces pasa vergüenza. Viene una visita y hace esto, ¿no? Porque son explosivos o son sanguíneos, ¿no? Y otros perritos que usted puede tener en su casa, machos también, hembras, y no hacen esto. Y en las criaturas lo mismo, hay criaturas que son bebés, tienen 1 añito, 2 añitos, y se están fregando, se están sacudiendo, no sé, no se sorprenda ninguno, pero los que son papás y los que son mamás lo habrán experimentado. Y hay otros chicos que son pasivos. Entonces, el sanguíneo siempre va a ser tentado en la parte sexual o con el otro sexo. No va a ser tentado en otra área. Quizás su debilidad no es el dinero, quizás su debilidad no es el poder, la ambición, la fama, qué sé yo, lo material, pero tiene esa flaqueza. Y en esa flaqueza es donde el enemigo va a venir a trabajar. Como dice Santiago, en su propia concupiscencia es atraído, viene la oferta, y luego cebado. ¿Sabe lo que es cebar, no? Cuando los que cazan y los que pescan quieren tener resultados, tienen que hacer un cebadero, se llama. Se hace en los ríos y se hace en el monte. Hasta los que cazan pajaritos hacen un cebadero, ¿no? Hay cazadores de pajaritos que después, mixtos, tordos, que después los venden en cantidad, los cazan con redes, los cazan con diversas maneras, con forma de cazar, pero tienen que hacer un cebadero. ¿Qué es el cebadero? Tiran grano en un lugar, por varios días tiran grano, entonces las bandadas de aves se acostumbran que ahí hay comida, ¿no? Una vez que encontraron comida, 1 día, 2, 3 días, esas bandadas van a venir. Y ahí es donde prepara la trampa el cazador, o la jaula, o a veces los que cazan con jilguero, llevan los llamadores, ¿no? Que le llaman, que son los que llaman a sus paisanos, ¿no? Que le ponen la jaulita, arriba tiene una trampa, y empiezan a llamar el macho a las hembras, bueno, el macho es el que canta, ¿no? El macho, y vienen, ¿no? Vienen otros machos, se enojan y vienen hembras, y ahí donde las tramperas actúan y cazan. Cebadero, aún el llamador es un cebo, una trampa, ¿no? Y en los pescadores hacen cebadero en los ríos o en las costas, tirando grano, tirando tripas de pollo, tirando menudos, tirando alguna pieza de carne para que vengan los cardúmenes a comer. Cuando se hace un cebadero, el pescador va a pescar siempre en ese lugar, porque ya es un comedero, vamos a decir así, de todos los peces. Los peces saben que ahí tienen comida, segura, y se acostumbran a buscar la comida ahí. Entonces, bueno, bajan las trampas y capturan las presas. Entonces dice que el diablo hace lo mismo, nos presenta la oferta, nos dice es tentado, cada uno que es tentado, y después dice atraído y cebado, nos ceba. Nos oferta para la trampa, nos hace la trampa, nos hace la oferta. Si yo no soy tentado con el sexo opuesto, no voy a tener oferta, nadie me va a dar importancia. Ninguna mujer se va a interesar conmigo, o si es una joven, una mujer, ningún hombre le va a tirar los galgos.
Pero si su debilidad son los hombres, mire, aunque sea vieja, va a haber hombres que le van a tirar los perros, le van a tirar los galgos. Porque el diablo está detrás de esa cebada, de ese cebadero, de esa trampa. Entonces, sabe que es su parte flaca, entonces le va a hacer la propuesta, y a veces para hacer la propuesta, ¿no? Trabaja meses, ¿no? Porque un pescador que quiere pescar trabaja meses para obtener resultados. Un cazador que quiere cazar trabaja meses. Nosotros íbamos a cazar, yo recuerdo que llevábamos hígado de vaca o llevábamos corazón de vaca y arrastrábamos por el monte haciendo todo un rastro. Poníamos en una soga, en un alambre, y arrastrábamos por el suelo, fregábamos el hígado de vaca, y luego lo colgábamos en algún lugar y hacíamos una casamata para escondernos y esperar que viniera el animal atraído por el olor de la sangre, y la comida está ahí, suculenta, gratis, colgada de una rama. Entonces es fácil cazar, pero hay que trabajar, ¿no? Y bueno, el diablo también trabaja con todo el tiempo del mundo para voltear de la fe a un hijo de Dios, a veces un siervo de Dios. Hace ese cebadero, prepara la trampa, se camufla. ¿Qué quiere decir? Va a desgastar tu matrimonio, va a llevar tu matrimonio a la rutina, al desgaste, a la contienda. Va preparando el terreno para luego poner el anzuelo con la carnada. No es tonto. Si un pescador no tiene pericia, no tiene experiencia, compra la carnada, mete el anzuelo y tira, y lo único que hace es bañar la lombriz. No agarra nada, ¿no? Porque no trabajó para. Y el diablo lo mismo, es un excelente cazador, pescador, podemos también usar esa figura. Él va a preparar el terreno, ¿no? Si está casado, va a preparar, o si es soltero, con tentaciones, con ofertas, ¿no? Con pasiones que no vas a poder controlar, va preparando el terreno. Cuando está punto caramelo, vamos a decir así, te presentan en bandeja de plata, porque no vas a tener que trabajar mucho, ¿no? A veces el hombre o la mujer que quiere conquistar a alguien tiene que trabajar muchísimo porque no le dan bolilla, porque no lo registran, ¿no? Y se aflige. Pero cuando es una obra del diablo, viene en bandeja de plata, viene con un moño arriba, viene decorado, ¿no? Se te regala, ¿me entiendes? Porque ya preparó todo el escenario, te cebó, te atrajo, te cebó. Y fíjese que sigue diciendo el libro de Santiago: después que es atraído y cebado, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿no? Como engendrar un bebé, después que concibió, que ya está fertilizado, ya está embarazada, después que concibió, dice, da a luz el pecado. Ese es el final, el bebé. Que el bebé tiene que nacer. Entonces la obra del diablo es así, ¿no? Malos pensamientos, no lo podemos evitar, pero tenemos que ahuyentarlo, sacarlo de la cabeza. Porque si dejamos, yo le decía a esta persona, los pájaros van a volar arriba de tu cabeza, entonces no lo podés evitar. E incluso dentro de la misma iglesia van a volar las aves de rapiña, arriba de tu cabeza, arriba de la cabeza de cualquiera, aun sea un predicador. Las aves de rapiña vuelan. Lo que yo no tengo que permitir, que desciendan y hagan nido en mi cabeza. Porque cuando hacen nido, ¿qué sucede? ¿No? Ponen huevitos, sacan pichones, lo que dice acá, ¿no? Concibe y da a luz al pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo alimenté, solo lo recibí, lo acolché, lo cuidé, y eso, los pájaros ponen huevos y salen los pichones. Cuando quiero acordar, tengo 7, 8 pichones de buitre en mi cabeza. Entonces hay que ahuyentarlo, ¿no?
vuelan así, los pensamientos van a venir, no podemos evitarlo. Es como los sueños. Dices, tengo sueños feos, tengo sueños sexuales, tengo pesadillas, tengo sueños eróticos. Usted no puede elegir qué soñar, yo tampoco. Si hay alguien que puede elegir lo que quiere soñar, me da la fórmula, porque yo no sé, no la descubrí. No lo podemos manejar. Cuando entramos en un estado de inconsciencia, en el sueño, en el descanso, no manejamos qué sucede. Podemos tener sueños bonitos, podemos tener sueños de Dios, podemos tener sueños carnales y podemos tener sueños hasta diabólicos. Porque estamos en estado de indefensión. Estando consciente, yo puedo ahuyentar un mal pensamiento. No, te voy a agarrar el cogote al hermano, digo, vete Satanás. No lo alimento, no me hago la imaginación, bueno, ahí lo agarré, lo aprieto, saca la lengua, abre los ojos. No lo alimento, ¿no? Cuando viene la idea, porque estoy enojado, vete Satanás, ¿no? Esto no es de Dios. Yo soy increyente. No va a suceder. Lo ahuyento, lo saco de mi cabeza. No, vuelvo a decir, los malos pensamientos no los puedo evitar, los malos sueños tampoco. Porque estando despierto yo puedo resistir y decir eso no es de Dios. Vete Satanás. Pero dormido, estoy indefenso. Y cuando la persona duerme puede Dios hablar, pero pueden también algún espíritu maligno, puede también trabajar, inquietarnos. No nos puede lastimar, pero sí nos puede atemorizar, inquietar, presionar, turbar. Todo eso el diablo puede hacer. No puede lastimarnos. Que se levanta ahora, reprende y sigue durmiendo. Pero que te va a inquietar, que te va a veces a impedir el sueño o te va a turbar. Con algún sueño que te levantás turbado, te levantás molesto. No, esto sucede. Ellos tienen esa capacidad. Incluso los cultos, si no velamos, si no estamos en comunión, si no oramos, si no reprendemos, el diablo nos turba. Y si dejamos que nos turbe, hasta nos saca de la iglesia. Porque yo he visto muchos hermanos enojarse por alguna razón, porque vino el portero, le corrigió la criatura, se enoja, se enfurece y se mandó a mudar. El diablo tuvo victoria, lo arrancó antes que Dios hable, antes que Dios le bendiga, antes que Dios haga algo, lo arrancó y lo sacó de la iglesia. Porque no veló, ¿no? Porque tiene que velar y sabe que hay un enemigo. El enemigo no es el portero, el enemigo no es el pastor. El enemigo no lo vemos, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra potestades, gobernadores de las tinieblas, principados. Esos son nuestros verdaderos enemigos, no el hermano de carne y hueso. El hermano a lo mejor no veló y un espíritu le está manipulando, pero él no es mi enemigo. El espíritu que le manipula es mi enemigo, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces el pensamiento, no lo podemos evitar, el mal pensamiento, el mal sueño no lo puede evitar. El mal pensamiento lo puede rechazar, pero va a venir. Le va a asaltar en cualquier momento de su vida, en la casa, en el colectivo, en el trabajo y hasta dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia no oramos y no estamos en comunión, van a venir malos pensamientos. El diablo se va a sentar al lado nuestro y nos va a predicar. Con esta oreja estamos escuchando el mensaje y con esta oreja está el diablo poniendo veneno. Y a veces no somos espirituales para reprender, sacar esa voz negativa y escuchar la palabra. Resistir al malo y él huirá de vosotros, dice el apóstol San Pablo, ¿no? ¿Qué es resistir? ¿No? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y resistir es esto. No es patearle el trasero o pisarle la cabeza como algunos se han ido a los extremos. No, es resistirle si esto no es de Dios. Esto yo no voy a alimentar, esto yo no lo recibo. Este paquete no viene de Dios. Porque está el mensajero del diablo que trae las encomiendas y a veces recibimos la encomienda, cortamos los hilos, abrimos el paquete y acariciamos la entrega, ¿no? Entonces ahí es peligroso.
Usted dice, no, eso yo no lo encargué, eso yo no lo voy a pagar, no es mío. Lléveselo, listo. Y usted lo recibió, usted firmó la planilla y recibió el paquete, listo. ¿Entiende? Y lo mismo es con el enemigo, el mensajero del diablo. Va a venir continuamente a hacer entrega a nuestra mente. Pero tenemos que rechazar. Esto no es de Dios. Vete fuera. Yo no puedo, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Entonces, pensar en lo, dice, verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, alabanza. Bueno, y después, el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, dijimos que viene como un racimo, podemos decir, si fueran uvas, podemos decir un racimo, si fueran uvas, podemos decir un racimo de 3 frutos cada racimo, ¿no? El primer racimo de uva, amor, acá está, amor, gozo y paz. Son los 3 primeros que aparecen cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo y hay una relación correcta con el Señor. Aparecen esas 3 dimensiones de la actividad ética. Amor, gozo y paz. Luego aparecen 3 más, que son longanimidad, que es constancia, largura de ánimo, quiere decir longanimidad. Largura de ánimo, ¿no? Constancia paciente. Benignidad, que quiere decir benigno, útil, de provecho, algo benigno. ¿No? Qué linda noticia cuando encontraron un bulto en el busto de una hermana y el médico le dice, no se preocupe, es benigno. Es un calcio, una malformación, es allí no sé, un tumor de grasa. No se aflija porque es benigno. Pero terrible cuando te dicen maligno. Mi esposa fue por un bulto en el busto y el médico le dijo a la doctora, tenés que operarte urgente porque es maligno. Era cáncer. Esto, la palabra maligno, ¿no? Da escalofrío. Te dicen, lo que encontramos en el pulmón, en el riñón, en donde fuera, es maligno. Es decir, que te puede llevar la vida. Pero benigno no, benigno es una cosa provechosa, útil o que no afecta al menos. Benigno, no afecta. ¿No? Y dice que uno de los frutos del Espíritu del segundo racimo es la benignidad y la bondad. O obrar bien en favor de los demás. Son 3 virtudes que se relacionan con el prójimo. Paciencia, constancia de paciencia, que es longanimidad, benignidad y bondad. Y luego los últimos 3 que son en el sentido de la relación consigo mismo. Fe, que es acá es la fe que habla, no es fe de creer, no es fe de esperanza. La fe que habla acá, según el contexto, es en el sentido de fidelidad conmigo mismo. Ser fiel a mis convicciones, ser fiel a lo que creo, ser fiel conmigo mismo, ¿no? Eso es la fe que habla el tercer racimo de los frutos. Mansedumbre, la mansedumbre tiene que ver con el dominio propio. No tenemos dominio propio, explotamos. Por eso se agarran estos días, se peleaban unos vecinos y el otro sacó una pistola y le pegó 3 tiros. Le mató a un muchacho joven, ¿no? Falta, no tiene dominio propio, ¿no? El mundo no tiene dominio propio. Se enojó, se peleó y si tiene un cuchillo te clavó el cuchillo, ¿no? Te quitó la vida. No hay dominio, pero el creyente tiene dominio propio. Nos lleva al fruto de la mansedumbre. Podemos dominarnos. Dominio propio es que te podés dominar, la bronca, la ira,
la gana de matarle al otro, ¿me entiendes? La gana de contestarle mal muchas veces a una persona. Eso es un fruto del espíritu, porque el ser humano no tiene naturalmente dominio de sus pasiones. Por eso la gente se mata, por eso la gente roba, por eso matrimonios se separan, por eso tantas cosas que hay. Porque no hay dominio propio, ¿no? Entonces se estallan. Cuando estalló, estalló. No importa las consecuencias. En cambio, en el creyente, si tenemos esa relación con Dios y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, tenemos mansedumbre, dominio propio, templanza, que son palabras asociadas o virtudes asociadas. Algo templado es algo que sirve, ¿no? Una herramienta templada, cada herramienta tiene un temple diferente. Un destornillador lleva cierta dureza, un cortafrío lleva otra dureza, una tenaza tiene que tener cierta dureza en las pinzas, el alicate tiene que tener cierta dureza para poder cortar el alambre. Si no tiene temple, que son muchas veces las herramientas coreanas, chinas, se la venden en una caja de plástico con una propaganda, unos mangos anatómicos y usted se enamora, una caja de llave toda brillante, ¿no es cierto? Y se enamora de destornilladores, también unos mangos terribles, pero son comerciales, ¿no? Usted cuando va a hacer fuerza, se hace un rulo el destornillador. Va a hacer fuerza con una llave, se revienta, ¿no? Va con una tenaza, la boca se marca, ¿no? Cuando va a cortar un alambre. Entonces, no tienen temple, son herramientas comerciales para venta. Y el que no sabe, le entra por los ojos y compra y no le sirve nada, tiene que tirar todo porque no sirve nada. Entonces, una herramienta de marca tiene temple. Te la compró y después se la deja a su hijo, a su nieto y la siguen usando por varias generaciones. No se rompe, no se tuerce, ¿no? Porque tiene temple. Y la templanza habla de eso, ¿no? De poder sobrellevar, poder soportar, poder sujetarnos, dominar nuestro carácter, ¿no? Para poder ser manso, como hijo de Dios, no agarrarnos de los pelos. Entonces, todo eso son frutos del Espíritu Santo en nosotros. No tenemos que hacer fuerza para que esto aparezca. Tenemos que relacionarnos bien con Dios y naturalmente los frutos van a aparecer. Pasemos a examinar cada uno en particular, porque son virtudes de mucha consideración. Por ejemplo, el amor, ese amor ágape, aparece 62 veces en las epístolas de Pablo, el amor. 62 veces lo menciona. El amor ágape, ¿no? Porque ya aclaramos antes que había otras clases de amores que son amores naturales, amores del ser humano, como el amor filial, el amor eros, que de pareja, pero el amor ágape es el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No es un amor natural del ser humano, un amor sobrenatural, el amor de Dios. Este amor lo menciona Pablo 62 veces en sus epístolas. El amor cristiano tiene que ser del mismo tipo que el de Dios, porque su fuente siempre del verdadero amor es Dios. Juan dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios dice es amor. La esencia de Dios es amor. Luego tenemos paz, el segundo fruto del Espíritu. Paz aparece 33 veces mencionada en las epístolas. Es consecuencia del perdón de los pecados y de una conciencia limpia y producto de la confianza con Dios. Cuando tengo la conciencia limpia, tengo confianza con Dios. Cuando tenemos confianza con Dios, tenemos paz, ¿no? Hay paz, tranquilidad interior, quiere decir.
Si quiere podemos ver algún texto, Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, quiere decir está arriba de todo entendimiento humano, no se puede definir, no se puede calificar, sobrepuja, sobrepasa el entendimiento del hombre, es la paz de Dios. Este guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Esa tranquilidad interior, ¿no?, que tiene que tener el creyente. Gozo aparece 19 veces, lo menciona Pablo. El tercer fruto tiene que ver con el sabor de la vida que se puede vivir confiando en Cristo. Se define como gozo del Espíritu Santo y en el Señor. Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Manda a los creyentes el apóstol San Pablo, ¿no? Gócense en el Señor. Otra vez le digo, gócense en el Señor. Aunque hay creyentes amargados, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Bien. Luego vamos al cuarto, los tres siguientes, longanimidad, que ya lo mencionamos, benignidad y bondad. Benignidad y bondad. El segundo racimo, podemos decir de 3 uvas. Longanimidad aparece 6 veces mencionada en las cartas. Apunta hacia implica ser tardo para la ira, soportando la conducta perversa de parte de otros, sin airarse ni desear venganza. ¿No? Humanamente, usted sabe, el que me las hace me las paga. Esa es la posición humana. Pero el Hijo de Dios recibe este fruto del Espíritu Santo, aparece este fruto del Espíritu Santo, lo que nos hace sobrellevar la maldad de otras personas, ¿no?, sin desear vengarnos o cobrarnos. Luego la bondad, la benignidad, que también aparece 6 veces, menciona 6 veces. La benignidad apunta hacia la bondad de corazón y se muestra en particular con las personas necesitadas, ¿no?, con los pobres, con los ancianos, con los niños, con las bestias, con los animales. Porque yo conozco un cristiano cuando conozco su pichicho. Te llega en una casa, mire el pichicho. Y usted va a saber la clase de gente que son los dueños del pichicho. Cuando ve el pichicho, un flaco, atado con un alambre, cogote, lleno de garrapatas, lleno de sarna, lleno de pulga, que vive porque cuando llueve tiene agua, si no, no toma agua tampoco. O sea, usted conoce las entrañas, vamos a hablar de las entrañas, de los sentimientos interiores del dueño. Y no tiene compasión por un animal indefenso que depende, porque el animal no tiene recursos, depende que le dé la comida, depende que le ponga agua, depende que le mate la pulga, depende que lo desparasite, depende que lo bañe, depende, ¿no? Por eso son mascotas. Y cuando ve la mascota, que ve agua solo cuando llueve, usted ya puede calificar cómo son los dueños. Porque no tiene benignidad. Y no tiene benignidad por su animalito, no tiene benignidad por el mendigo, por el anciano, por el discapacitado, por el niño.
Tiene mala entraña, son mala entraña, malos sentimientos, ¿no es cierto? Son crueles. La Biblia dice que el justo cuida de su bestia, libro de Proverbios, mas las entrañas de los impíos son crueles. Estos días un policía con el patrullero pasaba por arriba de un perro medio enfermo que había en la calle, lo pasó con las dos ruedas. Lo filmaron, ¿no? Salió en todos los noticieros. Y la gente diciendo que lo echen de la policía. No puede ser más policía una persona así, ¿no? ¿Por qué? Porque si es cruel con un animalito que estaba acostado durmiendo en el medio de la calle, del asfalto, lo vio, pasó una rueda, después pasó la otra rueda del patrullero por arriba del perro, lo reventó. El perro no alcanzó a levantarse porque se ve que era enfermo, ¿no? No sé, ahora la gente está reclamando que no puede nunca volver a ser policía, ¿no? Hay una reacción de la gente por la crueldad, ¿no? La crueldad del hombre, que es un funcionario público, ¿no? Si es cruel así, es cruel con un chico abandonado, es cruel con un viejito que está en la calle, es cruel con un enfermo, es cruel con un discapacitado, porque sus emociones son crueles. Entonces, uno de los frutos que Dios derrama en el corazón del creyente es benignidad, ¿no? Bondad de corazón se define con los demás. Luego la bondad, el tercero del segundo racimo, aparece 4 veces mencionada, contiene la idea de nobleza. Contiene una idea de algo noble, ¿no? Algo que tiene que ver con una combinación de justicia y amor. Esto aparece, Romanos 5:7, podemos leer algo allí. Romanos 5, verso 7. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Hablando de la muerte de Jesús, que fue la muerte de un justo por el malo, por los malos, porque no éramos nosotros personas buenas, éramos personas malas y el Señor murió por los malos. Y acá dice Pablo, apenas puede morir alguno por un justo. Puede ser, por allá en un caso extraordinario, que alguien osara morir por alguien bueno. Pero morir por alguien malo no existe. Podría ser que alguien pudiera morir por alguien bueno, dice, osara, se atreviera a morir por alguno que sea bueno. Pero morir por un malo, ¿no? Y esto habla de la bondad, ¿no? Una combinación de justicia y amor. Luego aparece el tercer racimo, fe, mansedumbre, que también lo mencionamos. Ahora lo estamos viendo específicamente uno por uno. Fe, mansedumbre y templanza. Y templanza. El tercer racimo de los frutos del Espíritu, ¿no? Fe aparece 87 veces en la Biblia como una virtud, ¿no?, cristiana, la fe, que vuelvo a decir en este caso, porque toda palabra debe tomarse en el conjunto de la frase que aparece para entender. Una misma palabra puede tener diferentes significados según cómo yo la use, según donde yo la ubique, ¿no? Y a veces la misma palabra, yo suelo poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Casa. No, yo le escribo acá casa, bueno, todo el mundo se imagina el ranchito donde vive, ¿no? Podemos decir, bueno, Juan se va a la casa. Acá usted sabe que se va a donde vive. Ahora, si yo pongo Pedro
se casa con María. Acá cómo cambió. Y la palabra no tiene ni siquiera una diferencia de acentuación, ni siquiera cambia un acento, nada. Es exactamente la misma palabra y con dos significados tan diferentes. Porque uno habla de boda y otro habla de vivienda, ¿no? Y es la misma palabra. Por eso, toda la palabra que encontramos en la Biblia, tenemos que entenderla de acuerdo a la frase que aparece. Y la palabra fe tiene esa particularidad. Según cómo se ocupa, puede significar esperanza generalmente. La esencia es confianza, esperanza. Pero puede significar también la doctrina que creemos. Pablo dice, ahora predico la fe que antes destruía. No está diciendo predico la confianza que antes destruía. Está diciendo predico las enseñanzas que antes yo destruía. Ahí cambió. Y es la misma palabra, fe. En el caso de los frutos, acá fe significa fidelidad con uno mismo. No significa confianza, no significa la doctrina que creemos. Significa, ¿no es cierto?, fidelidad con uno mismo, fidelidad en sus convicciones, fidelidad en lo que hemos creído, ¿no? Este es un fruto del Espíritu Santo también, ¿no? Que algún creyente al no poseerlo, a no tenerlo, duda si Dios le ama, duda si es hijo de Dios, duda si Dios le perdonó algo que confesó, que arregló, ¿no? Duda, porque falta esa fidelidad consigo mismo, esa confianza con Dios, de saber quién es Dios, de creer, dice Pablo, que el Espíritu Santo da en nuestro corazón testimonio que somos hijos de Dios. Entonces yo no puedo discutir si soy hijo de Dios, porque hay alguien que testifica acá dentro de mi corazón que soy hijo de Dios. Aunque haya voces que me digan, no, Dios no te perdonó, o Dios no te ama, o Dios no te escucha, o vos no sos de salvación, todas esas voces que, como le decía antes, son aves de rapiña que tiene que ahuyentar de tu mente y pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que tiene virtud, ¿no? Piense que Dios es un Dios de amor, de misericordia, piense que Dios le ama, piense cosas positivas y esos bichos que vienen a querer hacer nido, los tiene que ahuyentar. Entonces, en este caso, cuando está el fruto de la fidelidad, de la fe, certidumbre en mi corazón, ¿no? Fidelidad de mis convicciones, yo no dudo que soy hijo de Dios. Yo no dudo que Dios me ama, yo no dudo que me voy al cielo, no dudo de esto, porque el Espíritu Santo se encarga de darme testimonio que soy hijo de Dios. Luego te viene mansedumbre, que aparece 4 veces mencionada en la Biblia. Mansedumbre, en realidad un espíritu de sacrificar los propios derechos en bien de los demás. Perder para beneficiar a otro. Es una disertación en Romanos 14 sobre esta virtud, ¿no? Romanos 14 tiene toda una disertación sobre esta virtud. Léalo en su casa, es larguísimo el capítulo 14, pero habla sobre los hermanos flacos en la fe, habla sobre el que come una comida y desprecia al que no la come, sobre el que hace diferencia de día y otro que tiene a todos los días los juzga iguales, alguno que come y que no come, alguno que vive para el Señor y otro que no vive para el Señor y hacen ese juzgamiento. Ahí hay toda una enseñanza sobre precisamente la mansedumbre, ¿no? Poder renunciar a algo para que no perjudicar a otra persona, ¿no?
Porque dice por ahí una parte que si comer va a escandalizar, comer carne va a escandalizar a mi hermano, nunca voy a comer carne. ¿Mm? Es decir, que el amor por el otro, ¿no? Que no se centra en lo que a mí me gusta, en lo que yo me siento bien y lo que a mí me satisface. ¿No? Pensar que puede haber alguien que le cae mal, se siente mal, se escandaliza. Y si dice, por causa de la comida se escandaliza tu hermana, ya no andás conforme el amor. Mansedumbre. Por último, templanza. Es el dominio de los impulsos carnales. Lo que yo le decía anteriormente, ¿no? De poder dominar nuestras áreas débiles, que el diablo conoce a la perfección. Y donde te va a cebar y te va a tentar para que engendres, ¿no? En el corazón el pecado, dé a luz el pecado, como decía Santiago. Entonces el diablo sabe bien la debilidad y ahí viene. Y el poder sujetar esas debilidades, no ceder a esas debilidades, se llama templanza o dominio propio, en otra Biblia dice. Dominio propio. Quiero agarrarle del cuello, pero no le agarro. Quiero largar una maldición cuando me martillo un dedo, pero no lo hago. No, bendito sea Dios, alabado sea Dios, no sé, me sale un grito por ahí, pero no largo una sarta de maldición, porque tengo dominio propio. No tiene dominio propio. Y hay muchos creyentes que no tienen dominio propio, ¿no? Entonces cuando se enojan, se van a las manos, mujeres que se agarran de los pelos y hombres que se agarran a los sopapos. No tiene dominio propio, explotan. Y cuando explotó no se sujeta. Entonces uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio, templanza. Yo puedo saber hasta dónde ir. Yo tengo freno. Ahora venía el hermano Pánfilo de Bolivia, un auto nuevo. Allá saliendo de Bolivia se quedó sin freno. Le rompieron los frenos. Y bueno, paró y me llamó por teléfono, ¿qué hacía? No sabe nada de mecánica. Un mecánico para arreglar le cobraba 200.000 pesos. Para colmo venía con la plata justa. Entonces, digo, bueno hermano, no sé, a alguien que le gire la plata, alguna manera para arreglar el auto y volver. No venía con toda la familia. Y me llamó a la madrugada que había llegado a la casa, que se vino despacito, sin freno, de esa distancia hasta acá a Buenos Aires, ¿no? Y llegó, no sé cómo hizo, pero llegó, ¿no? Hay semáforos, hay lugares donde hay que frenar, y bueno, sin freno no se puede andar. Y hay muchos vehículos sin freno que andan por la vida, no tienen freno. Cuando se enojan, cuando tienen que largar una sarta de maldiciones o irse a las manos o agarrarse a los sopapos, no tiene freno. Arranca el motor y no hay cómo pararlo. Es tremendo, ¿no? No sé si alguna vez le tocó, a mí me ha tocado autos que se me quedaron sin freno. Y tiene que terminar tirándose contra un árbol para pararlo, porque si no mata a una persona, ¿no? No hay forma de pararlo. Entonces, cuando no tenemos freno, no tenemos templanza, no tenemos dominio propio, como quedarse en el volante en la mano. No tenía un auto viejo y un día salió toda la barra de dirección, me quedé con el volante en la mano. Sí, salió todo el triperío, me quedé con la manija en la mano. Y el auto no sé para dónde fue, diga que no había gente, no había auto y por allá arriba de la vereda se paró. Pero no tener volante, no tener freno en un auto, es un suicidio, ¿no? Dios le bendiga, me quedo por acá, hermano, con los estudios. Ponemos de pie, oramos al Señor y ya está el pastor Pablo con la clase de él. Luego seguiremos el lunes que viene, si Dios lo permite. Vamos a estar mirando algo de la ética familiar acerca de los cónyuges, marido y mujer, matrimonio.
también la Biblia tiene mucho para decir en esa área, ¿no? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde que hemos compartido la palabra. Señor, ahora bendice tu pueblo, los hermanos, los que están aquí y los que están en una distancia a través de las páginas de las redes. Señor, que también tu Espíritu Santo esté allí dando luz y entendimiento y claridad. Te doy gracias por los que nos acompañan, por los que nos comentan, por aquellos que se contactan con nosotros, Señor, de cualquier parte y lugar donde están a través de estas clases, siguiéndonos semana tras semana. Ahora bendice la clase del pastor Pablo, Señor, a continuación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le